Buenos días, Icono. Bienvenidos a Agosto en Casas. Qué alegría poder juntarnos, aunque estemos separados, aunque estemos en diferentes lugares, pero poder pasar un rato juntos enfocándonos en quién es Dios y lo que está haciendo en nuestras vidas y el seguir siendo comunidad a pesar de que a lo mejor no estemos en el mismo sitio. Un saludo muy especial a todos los que estáis reunidos en casas ahora mismo, que sabemos que hay varias distribuidas por diferentes puntos de Madrid. Un saludo muy especial. Estamos orando que sea un tiempo muy bonito juntos. Si no lo has hecho aún, te animo a que te pases por el chat y nos dejes un saludito, nos digas desde dónde te estás conectando y recuerdes que en cualquier momento, a lo largo de la próxima hora y media que vamos a estar juntos, el próximo rato de celebración, te animo a que recuerdes también que puedes dejarnos un motivo de oración. Tomamos nota para estar contigo, también acompañándote en lo que sea que estás pasando. Si nos estás visitando, si no eres parte de Icono y simplemente te han pasado este enlace, estás conectado hoy o nos estás viendo tiempo después, pues un saludo muy especial también para ti. Esperamos que sea un rato de verdad en el que el Señor pueda hablarnos. Te cuento muy rápidamente lo que vamos a hacer en el próximo tiempo juntos. Vamos a tener un tiempo de alabanza, que a mí siempre me gusta recordar que esto no es un concierto de YouTube, sino que queremos que participes, queremos que cantes, queremos que alabes. Así que estés donde estés, prepárate para cantar y tener ese rato juntos de adoración. Después vamos a celebrar la Mesa del Señor, la Santa Cena. Así que si no lo has preparado aún, acércate un momento a la cocina, donde estés, un poco de pan, un poco de vino, zumo, lo que tengas a mano y tenlo listo para pasar ese tiempo juntos enfocados en el Señor. Después vamos a tener la conversación, seguimos con nuestra serie Ya que preguntas, seguimos respondiendo a las dudas que nos habéis hecho llegar, así que vamos a tener ese rato de hablar juntos. Os recordamos que los niños tienen su propia serie Ya que preguntas, ellos también han hecho sus preguntas y también se les ha respondido y está toda la información descargable en la página web iconoonline.com/kids. Podéis descargar ahí la lección para el día de hoy y después terminaremos también con el tiempo de donativos y con algunos anuncios. Así que, ¿estáis preparados? ¿Sí? Pues ponte cómodo, ponte cómoda y bienvenidos a Icono Agosto en Casas. Has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno, Dios. Un tesoro viste en mi corazón. Tú has sido bueno, Dios. No merezco tu amor.
oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Me llamo Marta, tengo 19 años y estoy estudiando un grado medio de operaciones de laboratorio. Me gusta mucho leer libros, leo mucho desde hace 2 años. Me gusta sobre todo libros de fantasía, de romance. Otra cosa que me gusta mucho es la gimnasia rítmica. La practico desde que era súper pequeña. Yo desde pequeña era súper competitiva y me gustaba un deporte que era así de tanta perfección y ha significado mucho para mi vida. Y hace poco que
que lo dejé porque es un deporte más para más pequeños. Para mí dejar gimnasia rítmica fue muy duro porque siento que forma parte de mi identidad. Otra cosa con la que me identifico mucho es que soy una persona muy creativa. Siempre me ha gustado pintar, dibujar, la música. Llevo en Icono desde 2017. Me gusta mucho que la gente de Icono es muy cercana, por eso mi familia y yo decidimos quedarnos en Icono. Y también me gusta estar en hospitalidad porque puedo ayudar a la gente y quiero recibir a la gente como me recibieron ellos los primeros días. Tanto mi madre como mi padre son cristianos los dos. Se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi padre se mudó a Málaga. Entonces mi madre tuvo que sacarnos adelante como pudimos y Dios nos ha ayudado en ese proceso. Yo en mi infancia he sido bastante feliz, he tenido muchas amistades cristianas, he ido a muchos campamentos cristianos, he ido a escuelas dominicales. Había muchas cosas externas que me acercaban a Dios, pero no había tenido aún ninguna experiencia personal como en momentos difíciles, porque aún era muy pequeña. Pero ya en mi adolescencia, cuando las cosas se pusieron más difíciles, pues sí que tuve experiencias más cercanas con Dios y pude conocerle más y no me ha decepcionado nunca. Yo a los 15 años, justo después de la pandemia, en el año 2021, estuve pasando por varias dificultades. Ya tenía mucha ansiedad, tenía crisis de identidad, quería ser aceptada por mis amigos e intentaba estar en un grupo de amigos que eran muy mala influencia y en estas cosas estaba bastante alejada de Dios. Entonces yo intentaba solucionar esa situación por mis medios, intentaba hacer todo lo posible, pero no sabía cómo cambiar esa situación y una vez me mudé a Málaga con mi padre, que en esa época discutía mucho con mi madre, y allí en Málaga, intentando cambiar mi vida, no me salió bien porque era un pueblo perdido, no tenía ningún amigo, entonces me quise volver a Madrid. Entonces en Madrid yo cuando iba a clase pues lo único que quería era llegar a casa, lloraba todos los días y yo hablaba con mi madre y mi madre me decía que estaba en depresión porque es que no quería hacer otra cosa que meterme en la cama y llorar todos los días. Entonces yo cuando conversaba con mi madre ella me decía que me acercara a Dios, que orara y le pidiera que me ayudara en esa situación, que dejara todo en manos de Dios, que Él controlara la situación y que yo no intentara cambiar mi vida. Entonces yo decidí poner a Dios en la ecuación y dejar que Él hiciera lo que tuviera que hacer, que fuera su voluntad. Entonces a partir de ahí fue bastante impactante porque, o sea, yo no hacía nada y todo iba a mejor porque Dios estaba permitiendo que mi vida cambiara. Una experiencia que me ha transformado mucho ha sido después de que me pasara esta época de depresión. Yo quise tener más compromiso y me quise bautizar el año siguiente. Entonces, a partir de ahí, ya había tomado una decisión firme, pero sí que yo he sido una persona muy de rachas, de tener rachas buenas, rachas malas con Dios. Entonces, en las rachas malas he estado más alejada, porque he estado muy enfocada en otras cosas, muy distraída. Entonces, siempre como que me tenía que recordar porque tenía que estar cerca de Dios, porque me ha sacado de un montón de momentos difíciles. Y en los momentos en los que he estado muy cerca de Dios ha sido cuando mejor me ha ido y donde más feliz he sido.
Mi madre siempre ha sido mi referencia en cuanto a cómo llevar mi vida cristiana. Ella ha sido la que me ha hablado más de Dios, la que me ha enseñado sobre la Biblia y con la que he podido compartir muchas experiencias de Dios. Y también en muchos campamentos con gente he podido hacer amistades cristianas, nos hemos apoyado mutuamente en la fe. El saber que no estoy sola en la fe es muy importante. Y escuchar otros testimonios también me han cambiado la perspectiva de las cosas. Un día hablando con mi madre, que yo solía ver series con ella, porque era la parte más feliz de mi vida, ella me dijo que pusiera todo en manos de Dios, porque en esa época estaba muy alejada de Dios. Entonces ella me dijo que simplemente orara y le pidiera a Dios que Él fuera al control de mi vida, que no intentara yo cambiar las cosas porque si no me iba a funcionar. Entonces una noche decidí orar y pedirle que Él controlara mi situación, que yo no iba a hacer nada, yo iba a descansar porque no sabía cómo arreglarlo. Entonces, a partir de ahí, mi vida mejoró bastante y fue bastante impactante porque yo no sabía por qué estaban mejorando las cosas, pero sabía que era Dios, obviamente, pero como que no le encontraba explicación a por qué estaba pasando eso. Y estoy segura de que Dios me cuidó y que quiso que me diera cuenta de que tenía que poner mi vida en sus manos. Algo que le diría a una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios o que no cree en Dios, yo diría que intente hablar con Él sinceramente, que pruebe a orar. Y Dios, cuando ve que tenemos intenciones de acercarnos a Él, Él se muestra en nuestra vida. Y también le diría que lea la Biblia, porque la palabra de Dios impacta mucho. Entonces, leer la Biblia es muy importante. Pues Icono, después de este tiempo de alabanza juntos, de adorar al Señor a través de la música, quiero que abramos juntos la Biblia. Yo la tengo aquí en el móvil, pero si la tienes en físico, ábrela. Y vamos a tener nuestro tiempo de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz a través del pan y el vino. Depende de la tradición cristiana de la que vengas, lo conoces como la Eucaristía, la Santa Cena, el Pacto. Es nuestro momento de recordar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos juntamos como iglesia? ¿Por qué es importante poner a Dios en el centro de nuestras vidas? Y la respuesta es porque Él lo dio todo por nosotros. Hoy quería que leyéramos juntos unos versículos en Isaías, capítulo 53, que hablan un poquito de ese momento en el que Jesús fue a la cruz, cómo lo vivió, cómo lo sufrió. Leedlo conmigo, Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Estos versículos nos llevan de nuevo, llevan nuestra mirada, llevan nuestra mente a la cruz, a cómo Jesús sufrió por ti, sufrió por mí el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, por las malas decisiones que tomamos, por escoger mal una y otra vez. Él que nunca escogió mal, Él que nunca hizo nada malo, cargó en sí mismo ese sufrimiento. Si estás escuchando esto hoy y no sabías que Dios te amó tanto, que mandó a su Hijo a la cruz a morir por ti, déjame que sea la primera persona en darte esa noticia y en decirte que lo único que necesitas hacer hoy es aceptar ese regalo. Dile que sí a Jesús en tu vida, dale las gracias por haber muerto por ti en tu lugar y recibe la nueva vida que Él te promete. Y si estás escuchando y ya sabes que eres parte de la familia de Dios porque ya has aceptado ese regalo, este es un momento en el que podemos recordar, en el que podemos agradecer, en el que podemos pedir perdón. Si hay algo que necesitas pedir perdón, ponerte a cuentas ahora mismo con Dios, hazlo. Vamos a guardar unos segundos de silencio. Simplemente habla con Dios. Si estás solo ahora mismo en casa, habla en voz alta. Si estás con más gente, habla en tu mente, habla en privado. Dale gracias por haber muerto por ti, por haber cargado y acepta ese regalo que es el ser sanado por dentro. Habla con Dios. Señor y Padre, nunca llegaremos a entender tu sufrimiento. Al leer esos versículos en Isaías, lo describen, vemos que fue muchísimo por lo que tú pasaste por nosotros. Y aún así nuestra mente no alcanza a comprenderlo, pero gracias. Gracias por haber ido a la cruz por mí. Gracias por darme vida nueva. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme entrada abierta a tener una relación con Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú en este momento puedes decir con tu boca, con tu corazón, que Jesús es el Señor, vamos a tomar juntos del pan para recordar su cuerpo roto por cada uno de nosotros. Y de igual forma, para recordar su sangre, vamos a tomar juntos del vino. Si esto de lo que hemos estado hablando en este momento hace que te surjan dudas, si le has dicho que sí a Jesús por primera vez y te gustaría contárselo a alguien, te gustaría continuar la conversación, estamos deseando hablar contigo. Te animo a que te pases ahora mismo por la página web iconoonline.com y busca un apartado que se llama Primer Paso, especialmente pensado para aquellos que comienzan en su camino de descubrir a Jesús. Es un camino que no queremos que transite solo. De hecho, por eso nos juntamos los domingos, a veces en casas, a veces todos juntos presencial en Méndez Álvaro, pero precisamente por eso nos juntamos juntos, porque vemos que nos necesitamos unos a otros para seguir conociendo más a Jesús. Buenos días, Icono. Contenta de estar con vosotros. Estamos en una serie durante este verano, como sabéis, en que vamos a estar respondiendo preguntas que nos habéis estado lanzando acerca de temas pues, que muchas veces quizá no podemos abordar en las series que vamos desarrollando durante el año. Hemos querido
pediros que nos propongáis asuntos que tienen que ver con la fe y que a veces pues, nos inquietan, nos gustaría saber qué es lo que la palabra dice acerca de ello. Y justamente en esta semana me siento un poco más como pez en el agua porque vamos a estar respondiendo a una pregunta que pues, tengo que responder con cierta frecuencia y es si puede un cristiano o no vivir en ansiedad. Sabéis muchos de vosotros que soy psicóloga de profesión, me dedico hace muchos años al acompañamiento profesional en este y otro tipo de casos y siempre que puedo, porque atiendo a mucha gente de la familia de la fe, pues me gusta conectar pues las vivencias de lo que nos sucede en el día a día con lo que la psicología nos cuenta desde el punto de vista científico, pero por supuesto y mucho más importante, qué es lo que la Biblia dice acerca de estos estados emocionales que todos en algún momento de la vida solemos vivir. Así que me gustaría que pudiéramos hacer un cierto recorrido sobre algunas cosas importantes. Quizá algunas de ellas las conoces, te suenan, otras quizá te resulten un poco más novedosas, pero me gustaría que pudiéramos ser bastante prácticos y que habláramos claro de este tipo de cosas, porque desgraciadamente si lo ves parecido yo a cómo lo veo, no lo sé, pero tengo la sensación de que de estas cosas a veces en la Iglesia hablamos poquito, y a veces no siempre del todo bien, no nos hemos detenido en exceso a ver qué es lo que la Biblia dice. Nos ha dado mucho miedo explorar este tipo de temas, sobre todo también por esa especie de miedo extra a que la psicología usurpe o ocupe un papel que no le corresponde. La realidad, por otra parte, es que es una pregunta pertinente, es una pregunta relevante para el tiempo que estamos viviendo, entre otras cosas porque estamos en una crisis que no deja fuera a la Iglesia, una crisis, una epidemia en salud mental. Rara es la persona que no está sometida a los efectos psicofisiológicos del estrés o el desbordamiento, por ejemplo, que no termina rompiéndose por ansiedad en algún momento o que no termina con su estado de ánimo roto por cuadros depresivos, por no hablar de todos los duelos y de las dificultades propias de vivir en un mundo caído, como vamos a ver en un momento. Por otro lado, creo que cuando esto no se ha abordado abiertamente en la Iglesia, lo que nos ha llevado también a veces es a poner cargas innecesarias en personas que están conviviendo con miedos que muchas veces no saben bien gestionar y debería formar parte del discipulado que la Iglesia da, el poder enseñar a transitar también por los momentos de dificultad y no solamente llamando a la fe, que por supuesto, sino a esa fe práctica que a veces tiene que remangarse y saber exactamente en qué se concreta con pasos específicos y movimientos concretos precisamente para dar respuestas a esos desafíos que la vida nos pone también a los cristianos. Es un tema poco tratado, como decíamos, y pensando un poco en esto mientras lo preparaba en semanas atrás, me acordaba, por ejemplo, de un caso como es el de Jonás, que sin hablar de ansiedad específicamente, pero sí que le vemos en un momento en el que está emocionalmente desbordado, con muchas y varias emociones. Si recuerdas, y te animo a que lo puedas leer después porque Jonás es un libro cortito de solo 4 capítulos, a Jonás lo vemos deprimido, lo vemos súper molesto, lo vemos iracundo, lo vemos deseando la muerte incluso. Y siempre me ha llamado la atención la manera en que Dios trata con Jonás en un momento en el que lo que vemos en él no es tanto ni siquiera miedo, no le vemos tanto bloqueado o roto por esa emoción que nos hace tan pequeñitos como el miedo o la ansiedad, sino que le vemos encendido. Y sin embargo Dios, en la manera que tiene de acercarse a Jonás en un momento de tantísimo descontrol emocional, es con una pregunta muy directa, en el capítulo 4:4 lo vas a poder leer, le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y me encanta ese diálogo, porque creo que es muy representativo también de la manera que Dios tiene de tratar con nosotros en momentos emocionales complicados. Hay un diálogo, hay una cercanía misericordiosa, no esa especie de rayo fulminante que los cristianos hemos creído que hay que lanzar contra hermanos que están experimentando, pues a veces tristeza profunda, a veces duelos difíciles de superar, a veces miedos o ansiedad. Tenemos esta tendencia nosotros a enarbolarnos en una autoridad que no se nos ha dado para cuestionar, enjuiciar y poner cargas sobre personas que están viviendo situaciones que, por cierto, hermanos mucho más sólidos que nosotros, como fue Jonás o Elías o Jeremías o el propio Moisés, experimentaron. Luego vamos a estar hablando del ejemplo incluso de Jesús en esos momentos también emocionalmente muy difíciles, pero no me voy a adelantar. Quiero simplemente apuntarnos
en esa dirección desde el primer momento. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que es paciente y su método no es nunca, como un padre amante, el de aplastar la emoción, sino que lo que hace es que guía la emoción hacia ciertas verdades que como cristianos, como hijos suyos, necesitamos ver. Así que es lo primero que he querido trasladarte. Ahora que vamos a estar hablando de miedos, de ansiedad, de angustia, me gustaría que pudieras ver en Dios a ese Padre que no te machaca por sentir determinadas cosas, sino que te hace una invitación y un mandamiento, lo vamos a ver también, a recordar quién es Él, qué papel juega en esta situación que estás viviendo y cómo te reconduce a esas verdades que te van a permitir, en vez de estar afanoso, como diría Pablo en Filipenses 4, llenar tu mente de todo lo que es verdadero, honesto, justo, lo que es de buen nombre, digno de alabanza, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en este texto hoy, pero también creo que es un buen complemento a esto que ya estamos intentando plantear desde el primer momento. Jonás siente lo que siente, Dios no está suscribiendo la emoción de Jonás, pero sin embargo tampoco lo está abandonando, no lo está dejando de lado, no le está enjuiciando en su fe, no lo está fulminando, ni mucho menos por un rayo acusador. Vámonos a los orígenes de este asunto entonces, del miedo, de la ansiedad. Y ya sabes que tengo por costumbre, siempre que abordo los temas y cuando es pertinente, pues irme hacia Génesis o a veces me voy hacia Apocalipsis, porque los principios y finales de las cosas nos dan un montón de información acerca de lo que hay en medio. Y no sé si te has fijado alguna vez o has caído en la cuenta de cómo el origen del miedo está justamente en el Edén, en el momento de la caída. Lo que nos encontramos antes de la caída es un espacio en el que todo era o bueno o muy bueno. Dios lo había hecho todo bien, el ser humano, hombre y mujer, estaban pudiendo disfrutar de una creación que además el Señor les había dado para que se señorearan de ella, la gobernaran oportunamente, había una buena relación entre ellos, buena relación con el Señor, buena relación con la tierra. Y en el momento que el pecado entra en el mundo, lo que sucede ahí es que esa triple relación con Dios, con la tierra y entre ellos queda rota. A partir de ese momento todo cambia y el cambio no es bueno. Hasta entonces los cambios que el Señor había traído, como por ejemplo traerle a Adán a su mujer, aquello había sido no solamente un cambio bueno, había sido muy bueno. Y solamente fijarte en la declaración de Adán al respecto es espectacular. Sin embargo, a partir de la caída todo lo que vemos va de mal a peor. Y ahí es curioso porque aparecen tres emociones que nunca antes habían tenido aparición. La primera es el miedo, la segunda tiene que ver con la culpa, y la tercera tiene que ver con la vergüenza. Y por cierto, cada una de ellas absolutamente lógica y normal, teniendo en cuenta lo que ahí estaba sucediendo. Fíjate que el miedo, por una parte, era la señal inequívoca de que algo había cambiado. El mundo ya no iba a ser nunca más un lugar como lo que habían conocido hasta entonces. Y sabes que cuando algo cambia, se nos desestabiliza el piso muchas veces, ¿no? Algo había cambiado a peor y el mundo sería un lugar peligroso, y mucho más en el momento que abandonaran el jardín y se encontraran con una tierra que les iba a ser completamente adversa. La culpa, perfectamente legítima, normal, verdadera y hasta necesaria, porque realmente habían metido la pata y la habían metido hasta el fondo, había sido muy patente el error, muy grave, aquello se llama pecado y seguimos pagando las consecuencias de esto. La vergüenza, 3/4 de lo mismo, la vergüenza era la consecuencia natural de estar en ese espacio de relaciones dañadas, rotas, donde la alianza incondicional que había entre ellos hasta entonces queda también estropeada. Han dudado, han empezado a dudar de la bondad de Dios y eso es lo que les hace atender más a otras voces que a la de Dios mismo. Y entonces es cuando se ve ese cambio profundo en las emociones y particularmente en la vergüenza, donde nunca habían estado avergonzados de estar el uno con el otro, de repente las cosas ya no estaban tan claras. Miedo, culpa y vergüenza. Tú puedes decir, bueno, pero no íbamos a hablar de ansiedad. ¿Por qué me das todo este contexto antes de ir directamente al grano? Bueno, porque quiero que entiendas que precisamente este asunto de la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo, tiene que ver con la angustia propia de lo que significa vivir en un mundo caído. No existió desde siempre, pero tenemos que poder diferenciar
entre algunos matices que nos van a poder permitir también diferenciar cuándo estamos pecando de cuándo no lo estamos haciendo, viviendo momentos de angustia. Así que necesitaba darte este contexto para ir un poquito más al fondo del asunto. Déjame que te explique un poco acerca de cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Déjame que empiece por el miedo, porque creo que además no nos equivocaremos si lo vemos como un regalo que el Señor nos hace en un mundo torcido, caído y peligroso como este. Cuando pensamos en el miedo es lo que nos permite de alguna forma prepararnos ante potenciales amenazas. Cuando tú tienes delante un perro a punto de morderte, siempre utilizo ese ejemplo y quizá me lo has escuchado decir en otros momentos, hay algo que se enciende en nosotros para poder reaccionar. Ya sea pues enfrentándonos, si es lo que corresponde, salir corriendo, subirnos a un árbol o darle un grito al dueño para que pueda sostenerlo correctamente, ¿no? Cuando estamos ante un peligro que es real, que está dimensionado, que no lo estamos sacando del tiesto, ahí el miedo es absolutamente funcional. Gloria a Dios por el miedo. Es ese miedo el que nos permite no estar tan cómodos subidos a una azotea de un 20º piso o que permite que nuestros hijos no se vayan con cualquier extraño cuando son chiquititos y alguien les ofrece los brazos. Gracias a esos miedos, esto nos permite prepararnos. Ahora, quiero ir un poco más lejos porque me atrevo a decir también que en muchas ocasiones tener miedo es un signo de salud mental. Y esto yo sé que es difícil de entender en una época en la que lo que se te está contando todo el rato es que tienes que ser feliz todo el tiempo y que tener miedo es algo a evitar. Y ojalá muchas veces la gente tuviera o tuviéramos más miedo a ciertas cosas del que manifestamos tener. Porque nos hemos convertido en temerarios pensando que es de eso de lo que se trata la vida. Y confundimos la valentía, que significa no dejarse gobernar por el miedo, con ser temerarios. El temerario normalmente tiene un cierto punto de ausencia en la salud mental. Es una persona que no mide el riesgo, que parece no ser consciente de que el mundo sigue siendo y va a seguir siendo un lugar peligroso. Así que la temeridad no es de lo que se trata. Cuando se dice tantas veces no hay miedo, no hay dolor, es mentira, nos lo podemos seguir creyendo, podemos seguir comprando veneno en frasco bonito, pero ninguna de esas cosas nos llevan al lugar correcto. Por otro lado, las neurociencias hoy nos hacen un gran favor en un sentido, y qué pena que muchas veces como cristianos queramos dejar la ciencia aparte cuando tenemos de nuestro lado al Dios de la ciencia. Resulta que el Señor permite que podamos estudiar el cerebro, el cuerpo humano, igual que se estudia el universo o el mundo natural, y cuando hoy estudiamos las emociones, resulta que descubrimos, y lo voy a poner de manera sencilla, sin entrar en pormenores, que el miedo no pide permiso para aparecer. Aparece como una especie de acto reflejo en nuestro sistema nervioso, rápidamente en el sistema límbico se concreta en forma de emoción. No será hasta que pasa por nuestra corteza cerebral que empezamos a manejarnos en ponerle nombre o identificar lo que nos está sucediendo, y al final será nuestra corteza prefrontal la que va a decidir qué hacemos con ese miedo. En todo esto, entonces, tener estas cuestiones en mente nos puede hacer entender también como buena parte de los textos en los que la Biblia se nos dice con imperativo no temas, ahí lo que estamos escuchando no es un Dios que nos echa la bronca por funcionar de la manera que nos ha diseñado o funcionar de la manera que nos ha creado. ¿Cómo nos va Dios a regañar? Porque surja esa especie de acto reflejo en un mundo que por otro lado está caído y es tremendamente peligroso. No. Lo que nos está diciendo muy posiblemente tiene más que ver con las decisiones que estamos tomando en la parte prefrontal que con que haya aparecido el miedo. De hecho, vas a ver una y otra vez en los grandes hombres de Dios, lo vas a ver en los Salmos, por ejemplo, lo vas a ver en el propio Jesús, cómo hay momentos de profunda angustia. Y no le estamos poniendo un nombre que la Biblia no le dé. La Biblia lo llama angustia, y luego nos vamos a detener en ese ejemplo máximo para nosotros, que es el Señor Jesús, precisamente en las horas previas a su tortura. Pero no nos vamos a adelantar, simplemente recordarte que el Dios al que adoramos es el Dios de la ciencia. La ciencia no es un Dios aparte. Algunos lo utilizarán como ídolo, igual que se puede utilizar como ídolo las Escrituras, se puede utilizar como ídolo la Iglesia, se puede utilizar como ídolo al pastor, y eso no convierte a ninguna de esas cosas en algo negativo. El problema está en lo que nosotros hacemos de ellas, y aquí en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Y si empezáramos a atender algunas cosas que no solo son interesantes, sino que anclan con la verdad que también encontramos en las Escrituras, para poder entender mejor qué es lo que Dios nos dice sobre esta cuestión de los miedos o de la ansiedad. Fíjate que muchas de esas veces, por ejemplo, en las que el Señor está diciendo no temas,
lo que nos encontramos es que el no temas viene acompañado de una serie de razones que hablan acerca de la presencia de Dios en esa situación, acerca de la fidelidad de Dios en esa situación o acerca del poder de Dios en esa situación. Si echamos mano de Génesis, por ejemplo, en su conversación de Dios con Abraham, momentos en los que le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Por ejemplo, cuando habla con Isaías y le dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí tenemos a Isaías trasladando el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Josué, un texto súper conocido y que nos encanta a la mayoría, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y ahí le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Incluso aquel famoso texto que nos recordamos cuando hablamos de ansiedad, porque no hay muchos que mencionen la palabra ansiedad tal cual, pero en Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7 sí lo menciona muy abiertamente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate entonces que ninguno de esos elementos, aunque hay un punto de mandato, sigue acto seguido, valga la repetición, ese rayo que nos parte por la mitad. No hay juicio, no hay una bronca, no hay un poner a nadie contra la pared por el hecho de haber vivido miedo, haber experimentado ansiedad, sino que está ese recordatorio misericordioso, paciente de Dios con nosotros en decirle: no es necesario que tengas miedo, porque yo voy contigo, porque mi poder es más grande, porque mi fidelidad para contigo ha sido hasta el día de hoy. Qué diferente, ¿verdad?, a cuando a veces escuchamos este tipo de juicios que lanzamos entre nosotros. Ahora, el tema no está tanto en sentir miedo o en sentir ansiedad, como ves, sino cuando nosotros actuamos, y aquí es donde voy a empezar a poner el dedo en la llaga y voy a empezar a apuntar hacia esos lugares o situaciones en los que la ansiedad sí es pecado, porque igual que hay depresiones que no lo son y hay depresiones que sí lo son, también hay cuadros de miedo que no son problemáticos a nivel de pecado, pero hay otros que sí que lo son. ¿Dónde viene el problema? Cuando nosotros actuamos como si Él no existiera. Cuando nosotros tenemos el mismo nivel de miedo que si Él no fuera el creador absoluto del universo y no lo estuviera sustentando todos los días, nuestras vidas incluidas, que además, por cierto, son muy pequeñitas en comparación con todo lo que Él mantiene y sostiene. No se trata de anular el miedo, porque si no, ¿cómo afinaríamos nuestros sentidos? ¿Cómo nos daríamos cuenta de lo pequeños que somos? ¿Cómo miraríamos hacia el cielo para decir: Señor, dependo absolutamente de ti, porque cuando miro hacia mí yo no tengo la capacidad de manejar esto? El miedo cumple una función, pero necesitamos recordarnos que tenemos que estar bien afinados con que Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo quien sustenta el universo y nuestra vida incluida ahí. Fíjate que bastantes de las emociones que no nos gustan nada nos llevan a buenos lugares. A veces, por ejemplo, cosas tan difíciles de convivir con ellas, como la culpa, nos llevan, como dice Paul Tournier, a la calzada real de la gracia. Cuestiones como la vergüenza nos llevan al arrepentimiento, nos pueden estar llevando a pedir perdón, a confesar, a poder recibir reparación, a poder recibir restitución, reconciliación después de la falta. Bueno, el miedo nos permite mirar hacia adentro, ver lo frágiles que somos y poder empezar a mirar muchas veces hacia arriba. Ahora, ¿cuándo empieza a ser inapropiado o desafortunado ese miedo? El Señor a veces nos tiene que decir: mira, no temas, pero por aquí no es. Esta manera en la que estás temiendo no es la mejor manera posible. Hay cosas que estás olvidando. De hecho, antes te he leído algunos versículos en los que el no temas viene con una serie de explicaciones que al Señor le permiten darnos un ánimo extraordinario. Pero también había momentos, y lo vemos con Jesús y sus discípulos, por ejemplo, en que Él les tiene que regañar bien duramente, precisamente porque se están desmarcando de lo que deberían ver. Si recuerdas ese momento en Mateo 8:26, cuando están en medio de una tempestad, ya por fin el Señor ha calmado esa tempestad, y Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Y ahí sí que está habiendo una apelación muy directa a algo que tendría que estar de otra manera. Él se levanta, reprende a los vientos, al mar, y se hace grande bonanza, nos dice el texto. Otros momentos, por ejemplo, como cuando Pedro está caminando en el agua, y hay un momento en el que desvía su mirada del maestro y entonces, bueno, pues al momento Jesús lo rescata, extiende su mano, le toma y le dice de nuevo, hombre de poca fe, porque dudaste. Y es que hay dudas y dudas, hay momentos de duda en el Evangelio en que vemos que el Señor castiga y hay otros momentos en que sin embargo Él entiende perfectamente porque mira el corazón lo que está pasando ahí y no se ejerce esa clase de juicio. Hay situaciones y situaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Fíjate que en muchas de estas situaciones, y es lo que pasa con los discípulos, lo que el Señor está haciendo es precisamente a ellos, que habían tenido tantas oportunidades de ver al Señor en movimiento, recordarles cómo es posible que habiendo visto todo lo que habéis visto, que caminando, comiendo y descansando conmigo, acompañándome en el camino, viéndome hacer milagros todos los días, ¿cómo es posible que todo este recorrido que yo llevo con vosotros no se concrete en una reacción de mayor confianza que la que estoy viendo? Y ahí fíjate que lo que está el Señor haciendo de una manera muy cuidadosa también, aunque sea intencionalmente firme, porque tiene que serlo, es reconducir la emoción de estas personas, que al final somos tú y yo, porque nos vemos muchas veces en las mismas situaciones que ellos. Esa falta de fe es especialmente llamativa en personas que llevan mucho tiempo caminando con el Señor. En muchos momentos en los que se dice no temas y luego vienen todas esas explicaciones de porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, a veces son situaciones de alta incertidumbre, son situaciones en que las personas estaban empezando a caminar con el Señor, pero ¿qué de nosotros, que llevamos quizá muchos de nosotros mucho tiempo caminando con Él y sin embargo seguimos funcionando como si no le conociéramos? Como si no le hubiéramos visto hacer el tipo de maravillas que Él hace y ha hecho a lo largo del tiempo. Qué importante esa disciplina espiritual de hacer memoria, mirar hacia atrás y de la misma manera que el pueblo de Israel recordaba la salida de Egipto y cómo el Señor les había cuidado en el tiempo del desierto y les había abierto el mar y les había dado agua de la roca. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando miramos a nuestras propias vidas o más aún cuando vemos las vidas de otros, y podemos escuchar sus testimonios y ver esa multiforme gracia de Dios puesta en movimiento en diferentes personas, ¿cómo habla eso a nuestro estado de miedo ante sí, un mundo caído, pero también ante la realidad de un Dios que no lo ha abandonado y que no ha dejado de hacerse presente y patente? Esa reprensión tenemos que entender que no es una condena. Y si Dios no condena, que es el juez, mucho menos nosotros, unos a otros, cuando más bien preguntamos a alguien que tiene miedo y bueno, ¿y cómo está tu fe? ¿O qué tal tu vida espiritual? ¿O cuánto hace que no haces un buen devocional? ¿O cómo está tu vida de oración? El Señor nunca pregunta ese tipo de cosas. Y me pregunto muchas veces, ¿por qué nosotros sí? ¿Quién nos ha dado ese tipo de vela en este entuerto como para precisamente resolver las cosas de esta manera, poniendo cargas en los otros que ni siquiera somos capaces de llevar nosotros mismos? No hay como pasar momentos de angustia personales para empezar a comprender y empatizar un poquito más con quienes lo están pasando o lo están viviendo. Jesús corrige a los suyos, qué duda cabe, cuando el temor persiste, donde ya tendría que haber confianza, después de experiencias claras con Él especialmente. Pero deja que te ponga un poco más claro de qué va esto de la ansiedad. Porque algo se intuye en lo que te he estado explicando, pero quiero afinarlo un poco más todavía. El miedo hemos dicho que aparece ante peligros que son reales y es una reacción que forma parte de la salud mental, forma parte de lo que nos permite prepararnos. Ahora, ¿qué sucede cuando en vez de tener delante un perro a punto de morderme, estoy pensando en qué pasaría si un día salgo a la calle y me encuentro con la posibilidad de que a lo mejor un perro con el que me cruzo puede... Y empezamos a divagar y a montar una especie de película en nuestra cabeza. Y como nuestro cerebro no distingue, empieza a generar el mismo rebote espectacular que se generaría si tuviéramos un león delante. Nuestra reacción psicofisiológica ante la ansiedad es cero diferente que la que se produce ante el miedo. Nuestro cerebro lo vive igual. La gran diferencia es que en la segunda situación ese peligro no existe o está sobredimensionado. Y claro, ¿qué peligro no está sobredimensionado en nuestra cabeza si nos olvidamos, si no tenemos en cuenta que Dios sigue manejando su universo? Dicho de otra forma, si Dios es el que gobierna, y esto lo tenemos claro,
tenemos que comprender, y esto es a lo que se nos llama como cristianos, que ningún peligro es más grande que el Dios que tenemos. Y en ese sentido, claro que podemos tener momentos de ansiedad. La cuestión es, ¿te has decidido a vivir bajo la ansiedad? ¿Es la ansiedad la que te está gobernando o la que me está gobernando? ¿O por el contrario, sigue siendo el Señor, el Dios del universo, no solo del universo, sino de tu propia vida o de tu propia situación? El problema muchas veces cuando vivimos ansiedad es que empezamos a hacer cosas raras. Estas situaciones se concretan en psicología en dos cosas que llamamos conductas de evitación y conductas de seguridad. Las de evitación, pues esas cosas que has dejado de hacer desde que tienes ansiedad, porque por si acaso prefieres estar pues lejos de determinados sitios, de determinadas personas, de determinados hábitos, de determinadas actividades. Y eso empieza a convertirse en una especie de muleta que utilizas para sentirte seguro. No enfrentas la incertidumbre, sino que simplemente buscas estos trucos, ahí está la parte de las conductas de seguridad, que te permitan ir un poco más sólido, al menos tener cierta sensación de control. Entonces no solo dejas de hacer ciertas cosas desde que tienes ansiedad, sino que empiezas a hacer otras nuevas. Otras nuevas que, por cierto, los que están alrededor muchas veces no entienden, si es que tenemos la gallardía y el valor de hacérselas visibles, les da la sensación claramente de que es casi irracional a veces, ¿no? Ya no salimos de casa sin determinados mecanismos, en algunos más extremos, pues incluso algunos utilizan prácticamente casi como amuletos, ¿no? Casi en los trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo, esto se ve muy claro, ese tipo de muleta extrema, que esa es la que parece que nos da seguridad. Y claro, ¿cómo no va a chocar esto con nuestra cosmovisión de fe? Todos esos malos trucos, el gran problema que tienen es que desplazan a Dios de su control sobre nuestras vidas y empezamos a asignarle poder de control, poder de tranquilidad a esas cosas. Les hacemos tener un lugar que no les corresponde, las colocamos en el centro de nuestras vidas y eso es lo que la Biblia llama ídolos. Al final son esas muletas, son esos recursos en los que depositamos nuestra verdadera confianza muy lejos de donde tendríamos que tenerla colocada. Y ya lo ves, esto sí habla muy directamente a nuestro corazón y a nuestra mente acerca de algo que la Biblia llama pecado. Entonces, ¿es pecado tener ansiedad? Bueno, vamos a analizar el caso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué tipo de miedo estás teniendo? ¿Cuál es el peligro? ¿Está dimensionado correctamente? ¿Estás viendo un peligro superior que el Dios que te gobierna o que el Dios que gobierna el universo? ¿Cuánto de tu tranquilidad proviene verdaderamente de que el Señor está obrando y cuidándote? ¿O cuánto viene de esos malos trucos que a lo mejor han formado ya desde hace tiempo parte de tu vida y que te están impidiendo, por otro lado, colocar la dependencia en el sitio correcto y más bien la estás ubicando en un sitio incorrecto que realmente no tiene la capacidad de salvarte? El miedo y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, te ponen en un sitio peligroso porque te imaginas en la peor circunstancia posible con cero recursos. Y esos son dos elementos que nunca se van a dar en una realidad que Dios gobierna. Ninguna situación va a ser nunca más grave o más poderosa que el Dios que gobierna el universo. Y por otra parte, tú nunca vas a estar falto de recursos, porque tus recursos, mis recursos, son los recursos de la gracia. Tienen que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Claro, aquí lo que pasa es que estamos tocando hueso, porque seguramente está surgiendo en tu cabeza una pregunta o una duda, al menos una cuestión que es, bueno, si yo sé que Dios es poderoso, pero a mí Dios no me ha prometido que yo vaya a pasar por situaciones sin dolor. A mí lo que me da miedo es sufrir. A mí lo que me angustia es pasarlo mal. Mi angustia ya no está ni siquiera en si muero o no muero. La muerte no me preocupa el sufrimiento que eso puede producir, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí estamos hablando, ya ves, de palabras mayores, porque creo que muchas veces no es que no creemos que Dios va a estar con nosotros, no es que no confiamos en su promesa, es que cuando vemos, por ejemplo, situaciones como lo que Jesús vive y padece, nos damos cuenta de que Dios no siempre nos va a librar de todas esas situaciones de peligro o de miedo. Dios no ha prometido librarnos de las circunstancias dolorosas. Al contrario, Jesús anuncia a sus compañeros de viaje, a sus discípulos, que en el mundo van a tener aflicción, vamos a tener dolor. Él nos recuerda, sin embargo, que Él ha vencido al mundo, pero vemos en Él ese modelo de sufrimiento y de dolor que nos pone tremendamente nerviosos. ¿Y qué es lo que sucede en esos casos? Que intentamos asegurarnos a nuestra manera. Ahí es donde viene el gran problema. Esos momentos en los que nosotros, desde la ansiedad, intentamos asegurarnos a nuestra manera
que es una forma de decir, bueno, Dios controla el universo, pero en lo que tiene que ver con mi vida me voy a asegurar un poco más. Yo lo puedo hacer mejor. No sé si Dios me va a dar el perímetro de seguridad que yo necesito. Me voy a encargar yo de que eso no me falte. Y claro, no estamos acostumbrados a ponerlo en palabras como estas, pero lo que estamos manifestando cuando vivimos en base a esos mecanismos de evitación y de seguridad es una profunda autosuficiencia. Y choca, porque por una parte nos vemos súper frágiles y por eso tenemos ansiedad y miedo, pero por otra parte tenemos la suficiente autosuficiencia, valga la repetición, como para seguir pensando que donde Dios no llegue, ahí tenemos que estar nosotros. Gracias a esta preocupación constante, gracias a estos mecanismos que pongo en marcha, yo sí que voy a poder poner orden en la situación. Qué curioso, cómo hemos pasado del miedo a la autosuficiencia. Cómo hemos pasado de algo que pensábamos que en ningún caso puede ser pecado a momentos y tramos de la vida en los que no solo es pecado, es un pecado crónico y estabilizado en nuestra vida, porque ya no nos gobierna el Señor. Hace mucho tiempo que nos viene gobernando el miedo. Si tú o yo peleamos los miedos y las situaciones en nuestras fuerzas, estamos siendo no solamente autosuficientes, es lo que la Biblia también llama impiedad. La impiedad tiene que ver con vivir nuestra vida como si Dios no estuviera, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera el que sostiene el mundo, el universo, nuestras vidas y el que da respuesta también a nuestros problemas. Dice el Señor que no nos lleva a ningún lugar para el que no nos hace provisión, que no nos pone en ninguna tentación, en ninguna situación para la cual no se nos da la salida. ¿Lo creemos en los momentos de angustia? Este es el asunto. Así que no me estoy peleando tanto con esa emoción momentánea de miedo o de ansiedad que podemos tener. A lo que me estoy dirigiendo y estoy llamando pecado clara y abiertamente es a ese estilo de vida en el que Dios hace mucho tiempo que ha dejado de gobernar y hemos sustituido el señorío de Cristo y el señorío de Dios por el señorío de nuestros propios medios para contener el asunto que nos preocupa. Estoy llevando mis cargas como si solo dependieran de mí. Estoy temiendo como si Dios no estuviera al control. Estoy reaccionando como si no tuviera un padre que se ha comprometido y que ha comprometido su nombre a cuidarme, a protegerme, a caminar conmigo. Fíjate qué pendiente peligrosa. Algo que empieza siendo algo natural, que forma parte incluso de una cierta reacción de salud mental y que sin embargo termina siendo esa red que nos atrapa y nos impide vivir además desde la libertad y el gozo con el que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué en otros lugares no pasa? ¿No te has preguntado alguna vez por qué esto nos sucede tanto en este lado del mundo? La zona noratlántica está especialmente plagada y todos los países que se parecen al funcionamiento de los nuestros terminan pecando de lo mismo, teniendo grandes niveles de estrés, de ansiedad y de depresión, por razones que tienen todo que ver con nuestros estados de bienestar, sociedades en las que hemos llegado a confiar tanto en lo que tenemos, en nuestra tecnología, que hemos llegado a creernos y a esperar que todo salga bien y que no haya ninguna clase de incertidumbre. En otras latitudes del mundo no esperan nada de eso, se enfrentan a cada una de las situaciones sabiendo que van con lo opuesto y que el día pues traerá el resto de los datos, el resto de la información. Nosotros no. Nosotros hace mucho tiempo que nos hemos configurado una especie de matrix, una especie de sensación de control que nos está haciendo muchísimo mal, pero necesitamos tener buenos modelos, personas que nos ilustran, nos iluminan respecto a cómo movernos en momentos de este tipo. Y pensando en diferentes situaciones, al final llegaba al modelo maravilloso que tenemos en Cristo también en este asunto de la angustia y de la ansiedad. Voy a detenerme en un pasaje que, bueno, pues voy a leer muy por encima, que tiene que ver con Jesús orando en Getsemaní unas pocas horas antes de ser entregado. Y justamente ahí, mirando precisamente a esa escena, a ese espacio en el que tenemos a Jesús previo a ser entregado, nos encontramos con algunas claves muy interesantes, porque hay un énfasis en la descripción del texto en cómo Jesús se sentía. Si luego lees tranquilamente en Mateo 26, del 36 hasta el 46, te vas a encontrar con un montón de situaciones descriptivas de lo que allí estaba sucediendo, ¿no? Pero me llama la atención especialmente que hay un momento en el que él toma a Pedro y a otros dos discípulos, a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, y dice que empieza a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
esa palabra angustia la tenemos ahí muy reflejada. Y entonces les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y entonces él se va a orar y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Va de vuelta a los discípulos, ve que no han sido capaces de velar y orar, les recuerda que lo hagan y les dice para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, les dice, pero la carne es débil. Luego veremos un poquito de esto. Otra vez él se va, vuelve a orar por segunda vez, dice las mismas palabras y nos relata el texto que incluso hasta una tercera ocasión. Y me resulta muy llamativo, digo, este texto, ¿no? Porque incluso en el Evangelio de Lucas, cuando describe esa situación de angustia de Jesús, nos da un dato extra, que es esta idea de sudar gotas de sangre. Hay un fenómeno médico que se llama hematidrosis, palabra muy raro, o hematohidrosis, que consiste en que los capilares de las glándulas sudoríparas, cuando estamos bajo una presión enorme, pueden romperse y en ese momento el sudor se mezcla con la sangre y explica ese fenómeno que nos relata Lucas, médico, por cierto, en el Evangelio. ¿Has visto alguna vez un ataque de pánico de esos que nos dan a nosotros, en los que la tensión sea tan fuerte como para que la persona sude gotas de sangre? Imagino que no. Yo en 25 años de ejercicio profesional todavía no he visto ninguno. Pero Jesús experimenta una angustia suficiente en ese momento como para que esto pase. ¿Ansiedad? Yo creo que no. Creo que era un miedo la mar de legítimo, por otra parte. Y curioso, Jesús ora hasta 3 veces pidiendo que cambie la circunstancia si es voluntad del Padre. No solamente pide por preparación para él, sino que podemos pedir realmente por el cambio de la circunstancia, pero ahí vemos a Jesús sometiendo su miedo, sometiendo su deseo, sometiendo su necesidad incluso en ese momento a que la voluntad del Padre fuera hecha. Y lo que tenemos ahí en esa imagen es ese ejercicio del córtex prefrontal tomando la decisión de que el miedo no mande, de que el miedo no gobierne. Se experimenta, se atraviesa, se vive, se le pone nombre, se sufre, hasta se rompen los capilares de las glándulas sudoríparas. Pero Jesús lo que hace aquí es ser un ejemplo extraordinario de cómo en su caso particular no solo el espíritu estaba dispuesto, sino que la carne, por débil que fuera en ese momento, sujeta a una voluntad superior a la suya, que era la del Padre, en obediencia él decide someter esa carne débil para que tú y yo pudiéramos compartir la eternidad con él. Él decide morir para no perderse una vida para siempre con nosotros. ¿Te imaginas lo que podría suponer para nosotros en momentos de ansiedad poder tener ese ejemplo tan grabado en nuestra retina, en nuestra mente, como para ser casi que prácticamente absorbidos por esa declaración de convicción, de voluntad, de sujeción, de obediencia, para que no sea el miedo el que gobierne la vida nuestra, sino que ahí es donde podemos poner en movimiento eso que decimos creer. Y quiero terminar con algo que me resultaba, no sé, inquietante por una parte, porque sé que lo que voy a plantear es una tesis hasta cierto punto arriesgada, pero también me traía mucho consuelo. Jesús, como Hijo de Dios, pues claro, lo vemos y decimos, wow, pues un titán, ¿no? Era Dios mismo. ¿Qué vamos a pensar? Nosotros no somos Dios, ¿cómo vamos a poder nosotros actuar de esa manera en situaciones de angustia que sin ser la que él iba a experimentar, pero bueno, pues nos superan con mucho, ¿no? Pero Jesús no es el único caso que tenemos recogido en el Evangelio y tampoco, por supuesto, en los textos históricos, acerca de ese superar el que la carne sea débil y funcionar por el Espíritu, funcionar por la convicción de que Dios tiene la última palabra y Él es el que está gobernando en el mundo. Y de hecho, por ejemplo, hay un caso muy llamativo, que es el caso de Esteban en el libro de los Hechos. Esteban era un hombre poderoso en palabra, absolutamente sujeto al Espíritu Santo, lleno de Él, y en ese momento en el que Él es martirizado y se le considera el primer mártir de la era cristiana, Él está absolutamente embebido por una emoción, pero por una visión que es superior a cualquier otra cosa. Y bueno, ¿le dolían las pedradas o no le dolían? Uno podría pensar. Podría ser que el Espíritu Santo en esos momentos estuviera dotándole de una manera increíble para incluso
no percibir el dolor de las piedras, porque tenemos la realidad de que Él es muerto por las piedras, luego su cuerpo efectivamente estaba siendo dañado, pero pudiera ser que haya una provisión espectacular, sobrenatural para momentos de ese tipo. Tenemos otras historias de muchos mártires, cuando echamos mano, por ejemplo, de la patrística, de los primeros textos de la Iglesia en los primeros siglos. Ahí nos encontramos con un montón de casos de cristianos que cantaban mientras eran quemados, que eran capaces de ir con alegría hacia el martirio, que algunos incluso lo anhelaban, que de hecho se sentían tan agradecidos por poder vivir esas experiencias, porque era la extensión de poder vivir también el sufrimiento de Cristo en sus propias carnes, ¿no? Ese era el agradecimiento, el sentido de sujeción que tenían al señorío de Cristo. ¿Pudiera ser que estuviera habiendo algo sobrenatural allí? Y te decía, mi tesis arriesgada tiene que ver con que creo que sí. Creo que tiene que ver con esa paz sobrenatural que supera todo entendimiento, que va más allá de lo que podemos comprender o entender, una obra que el Señor hace en esos momentos. Podrías decir, bueno, pero a Jesús no le privó de vivir todo ese dolor. Cuando miramos a Jesús no podemos más bien pensar que vamos a tener el mismo tipo de tortura o el mismo tipo de dolor o de sufrimiento. Al fin y al cabo no es eso lo que se nos está anticipando. Y fíjate que la situación de Jesús es completamente distinta que todas las demás. ¿Por qué? Porque esa tortura en sentido extremo que Jesús está experimentando y que Dios permite está asociada, fíjate, a lo contrario de lo que se nos ha prometido. Jesús en ese momento es abandonado, literalmente, por Dios. ¿Recuerdas ese momento en el que Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba la verdadera tortura, no solamente física, psicológica, la realidad de todos habiéndole abandonado y dado la espalda. Ahí le tenemos abandonado del propio Dios. Nos está mostrando esa imagen de quien ha estado dispuesto a no recibir esa provisión especial en ese momento para que tú y yo nunca más tengamos que vivir solos ningún momento de angustia. ¿Recuerdas ese texto? Precisamente en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde se nos dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate que la cruz de Cristo es lo único que nos garantiza no tener que atravesar las curvas de este mundo, los valles de sombra de muerte, solos nunca más. Nosotros nunca vamos a vivir lo que vivió Jesús en esa cruz, porque gracias a que Él lo experimentó, tú y yo tenemos la plena promesa de que no va a haber río, ni fuego, ni espacio de dolor por el que tengamos que pasar solos. Así que podemos vivir la angustia como el que no tiene un Dios que atraviesa con él los problemas, o podemos decidir, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad porque yo solo no llego. Ayúdame a poder ver algo de lo que veía Esteban en aquel momento, el cielo abierto delante de él, absorbido tan absolutamente por lo que allí estaba palpando y viendo, que solamente podía ver eso. El dolor era menor, la angustia era menor, podía recibir aquello con la gratitud de saber que estaba experimentando la extensión de lo que significa ser hijo de la misma familia de Dios, hermanos de Jesús, siguiéndole en sus pisadas, incluso en esos momentos de dolor. Ojalá este sea para ti y para mí el argumento definitivo. ¿Podemos entonces vivir como cristianos momentos de ansiedad? Sin duda. Ahora, ¿podemos vivir permanentemente en ansiedad? Me temo que no, y no sin pecar. Dios omnipotente, el cielo, tierra y mar, el cielo es tu santuario, tu nombre solo he de adorar, Dios eterno, maravilloso Dios.
muestra tu poder. Eres santo, 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 santo. Eres todo poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo, eres todo poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo. Y bueno, pasamos ahora a otra parte de nuestra celebración, a otra parte de lo que hacemos siempre que nos juntamos, bien sea en casas o bien sea presencial todos juntos, que es nuestro momento generosidad. Es nuestro momento de juntos avanzar la misión de otra forma. Algunas veces es invitando a personas a venir con nosotros a la iglesia, a veces es abriendo nuestra casa, a veces es haciendo evangelismo en la calle, pero a veces también es a través de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado, que es todo suyo y lo reconocemos como tal, pero tenemos la oportunidad también de dar. Si nos estás visitando, si has aparecido aquí, pero no eres parte de Icono, por favor no sientas ninguna presión, pero para los que consideramos Icono nuestra iglesia, es un privilegio de verdad el poder construir juntos también de esa forma. Puedes pasarte por la página web iconoonline.com/donativo y ver ahí toda la información. Vamos a dar. Pues hemos llegado casi al final de nuestro tiempo juntos. Espero de verdad que haya sido un tiempo refrescante para ti, por dentro, no sé si por fuera, pero por dentro definitivamente, que salgas animado, animada a seguir adelante y por la semana. Si estáis en las casas, que sigáis disfrutando mucho el tiempo juntos, la comida tal vez que vais a tener juntos, que siga siendo un tiempo muy especial. Pero antes, algunos recordatorios muy rápidos. Seguimos insistiendo en la escapada que tenemos el día 30 de agosto, porque va a ser nuestro primer día de vernos todos juntos después del mes de agosto de estar un poco separados y en diferentes puntos. Así que 30 de agosto, si no te has apuntado ya, ¿a qué estás esperando? No te quedes sin plaza. Puedes encontrar toda la información en la página web iconoonline.com/escapada. También ese día será extra especial porque tendremos bautismos. Así que si tú aún no has dado el paso de ser bautizado, de públicamente decirle al mundo
que eres seguidor de Jesús, este es tu momento, no esperes más. Este sábado 30 de agosto vamos a estar todos juntos celebrando también los bautismos de varias personas y nos encantaría que tú fueras una de ellas también. Por último, quiero recordaros que las próximas semanas seguimos reuniéndonos en casas. Todo el mes de agosto seguiremos reuniéndonos en casas. Puedes echar un vistazo en la página web para ver qué casas están abiertas qué domingo, y si aún no te has apuntado, ser parte el próximo domingo o los siguientes de alguna de esas casas. Así que pásate por la web, ahí está toda la información, y os recordamos que volvemos a estar juntos presencialmente en Cinesa Méndez Álvaro el domingo 7 de septiembre. Ahora sí, como todos los domingos, terminamos diciendo la visión que tenemos en Icono. Nuestra visión es ser una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que aman a Dios completamente, por eso decimos arriba, a sí mismas correctamente, por eso decimos adentro, y a los demás con compasión, por eso decimos afuera. Así que ponte de pie ahí donde estás, porque con gestos y todo vamos a terminar diciendo arriba, adentro, afuera. Somos iglesia, porque en Icono no solo vamos a la iglesia, sino que somos iglesia allá donde estamos. Ahora mismo somos iglesia en casas, somos iglesia en el trabajo, somos iglesia en nuestras vacaciones, somos iglesia en todo lugar. ¿Estamos listos? ¿Sí? Pues a la de 3, bien fuerte, todos juntos, y con eso hemos terminado, pero el chat no se cierra tan rápido, así que despídete tranquilamente y después vamos a comer. ¿Listos? Pues a la de 1, 2 y 3. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.